El sonido del susurro tembloroso de mi nieta todavía me persigue. Las palabras tan frágiles, pero destrozando todo mi mundo. Fue él, mi papá. Nunca olvidaré el peso de ese momento, cómo la habitación estéril del hospital a nuestro alrededor se convirtió en una prisión de terror silencioso. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana me arrastraba fuera de la cama en mi pequeño apartamento de Queens, el sonido de los camiones de basura retumbando por Northern Boulevard, mezclándose con el zumbido distante del metro. El sol se colaba entre mis persianas agrietadas, proyectando largas sombras a través de mis gastados pisos de madera. Motas de polvo bailaban en esa luz temprana como recuerdos rotos, flotando sin rumbo en el aire viciado que olía a café de ayer y al débil aroma de la cocina de mi vecino. Mi rutina se había convertido en una prisión de repetición. Me arrastraba hasta mi pequeña cocina, mi artritis haciendo de cada paso una pequeña victoria, y comenzaba a hornear los muffins de arándanos favoritos de Emma. El olor llenaba mi apartamento con dulzura, pero no podía enmascarar la amargura que se había asentado en mi corazón como el sedimento en una vieja taza de té. Revisaba sus medicamentos, organizando las pastillas en su recipiente semanal con la misma precisión que alguna vez usé para equilibrar mi chequera cuando tenía dinero para equilibrar. Luego me sentaba junto a su cama de hospital, mis manos dobladas en mi regazo, observando su pecho subir y bajar con cada precioso respiro. Mis dedos se veían tan viejos entonces, mapeados con venas azules y manchas marrones, que me recordaban a las manos de mi madre en sus últimos años. Emma solo tenía 8 años, pero se comportaba con el peso de alguien mucho mayor, sus ojos guardando secretos que ningún niño debería tener que guardar. Debajo de la superficie de nuestra rutina diaria, mi corazón dolía con preguntas que no podía expresar. ¿Por qué Emma estaba en el hospital con tanta frecuencia? ¿Por qué su padre, Michael, siempre parecía tener una excusa cuando ella más lo necesitaba? ¿Por qué los médicos hacían preguntas tan cuidadosas sobre cómo se había hecho sus lesiones? Alejé estos pensamientos como visitantes no deseados, diciéndome a mí misma que estaba imaginando cosas, que el estrés de cuidar a una nieta enferma me estaba volviendo paranoica. La semana pasada, había organizado cuidadosamente una cena familiar en mi apartamento, esperando contra toda esperanza alguna conexión, algo de calidez en nuestra fracturada familia. Gasté mis últimos $60 en comestibles, comprando el asado favorito de Michael y esos caros panecillos de la panadería en Astoria Boulevard. Puse la buena vajilla de mi madre en la mesa, los platos con las pequeñas rosas rosadas que habían sobrevivido a 3 generaciones de manejo cuidadoso. Pero cuando Michael cruzó mi puerta, lo vi inmediatamente en sus ojos. Esa mirada fría y distante que había reemplazado la calidez que recordaba de su infancia. Apenas miró la mesa que había puesto. Apenas reconoció la comida que había preparado con tanto cuidado. Cuando le pregunté sobre la última visita de Emma al médico, se encogió de hombros y miró su teléfono. Cuando mencioné que sus facturas médicas se estaban acumulando, se alejó con desdén. «Mamá, te preocupas demasiado», dijo, sin siquiera mirarme. «Emma está bien. Los niños a veces se enferman», pero podía verlo en la cara de Emma. La forma en que se estremecía cuando su padre alzaba la voz. La manera en que instintivamente se acercaba más a mí cada vez que él entraba en la habitación. Había miedo allí, profundo y primario. El tipo de miedo que viene de vivir con un monstruo disfrazado de padre. Esa noche, después de que se fueran, me senté en mi gastado sillón y dejé que los recuerdos me inundaran. Recordé a Michael de niño, su risa haciendo eco a través de Flushing Meadows Park, en frías tardes de Nueva York, cuando lo llevaba allí después de la escuela. Todavía podía oler su aroma de niño pequeño, esa mezcla de tierra del patio de recreo y chicle que se aferraba a su chaqueta cuando me abrazaba con fuerza. En aquel entonces, me contaba todo, sus temores sobre los exámenes, su entusiasmo por los juegos de béisbol, sus sueños de convertirse en bombero. ¿Dónde había ido ese dulce niño? ¿Cuándo se había convertido en este extraño que me miraba como si no fuera más que un inconveniente?
Recuerdo cuando Michael tenía 7 años, la misma edad que Emma tiene ahora. Yo trabajaba en 2 empleos entonces, limpiando oficinas por la noche y cuidando a los hijos de otras personas durante el día. El dinero siempre era escaso, pero nunca le dejé saber cuán desesperadamente luchábamos. Cuando necesitaba zapatos nuevos para la escuela, vendí los pendientes de perlas de mi madre, la única cosa valiosa que había heredado. Cuando quiso unirse a las pequeñas ligas, acepté horas extra limpiando la casa de los Kowalski todos los fines de semana. «Mamá, ¿puedes ayudarme con dinero para la universidad?», me preguntó cuando tenía 18 años, de pie en mi cocina con su carta de aceptación de Queen's College, su rostro brillante de posibilidades. Sin dudar, vacié mi cuenta de ahorros. Cada dólar que había acumulado trabajando horas extra, cada centavo que había ahorrado comiendo sándwiches de mantequilla de maní para la cena, se lo di todo. Porque eso es lo que hacen las madres. Sacrificamos todo por los sueños de nuestros hijos. Cuando se casó con Jennifer, gasté mis últimos $1,000 en su regalo de boda. Cuando nació Emma, usé lo poco que quedaba en mi cuenta de jubilación para ayudarlos con el pago inicial de su casa en Elmhurst. Cuando Michael perdió su trabajo durante la recesión, le di dinero para el alquiler, para comestibles, para todo lo que necesitaba para mantener a flote a su familia. «Eres la mejor mamá del mundo», solía decirme, abrazándome con fuerza después de cada rescate financiero. «No sé qué haríamos sin ti», pero a medida que pasaban los años, algo cambió. Los cálidos abrazos se convirtieron en rápidos besos en la mejilla. Las agradecidas llamadas telefónicas se convirtieron en exigentes mensajes de texto. Las visitas se volvieron más cortas, más frías, más mecánicas. «Mamá, Emma necesita ropa nueva para la escuela», decía Jennifer durante sus breves visitas, sin siquiera molestarse en preguntar cómo estaba yo. «El auto necesita reparaciones de nuevo», añadía Michael, ya calculando en su cabeza cuánto podría obtener de mí. Yo escribía los cheques sin quejarme, diciéndome a mí misma que esto era amor, esto era familia. Pero en lo profundo, una pequeña voz comenzó a susurrar dudas. ¿Era solo un cajero automático para ellos? ¿Mi amor se había convertido en nada más que una transacción? Una noche, mientras preparaba el mac and cheese favorito de Emma en mi pequeña cocina, reuní el valor para expresar mi creciente preocupación. «Hijo», dije cuidadosamente, mi voz apenas por encima de un susurro, «¿crees que podrías visitarnos más a menudo? No solo cuando necesites algo, sino solo para pasar tiempo juntos». Michael levantó la vista de su teléfono con irritación. «Estoy ocupado, mamá. No entiendes la presión bajo la que estoy. Entre el trabajo, Jennifer y Emma, apenas tengo tiempo para respirar. Pero a Emma le encanta pasar tiempo aquí». Presioné suavemente. «Y yo extraño...». «Mira, mamá», me interrumpió. Ese familiar encogimiento de hombros despectivo cortando mis palabras como un cuchillo. «No lo entiendes. Lo tuviste fácil criando solo un hijo. Tengo responsabilidades que ni siquiera puedes imaginar». Ese encogimiento de hombros, frío, manipulador, definitivo, plantó una semilla de duda que crecería en mi corazón como una mala hierba. ¿Realmente era solo una red de seguridad para ellos? Los años de sacrificio, las décadas de amor incondicional, ¿se habían reducido a nada más que lo que podía proporcionar financieramente? El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Incluso Emma, generalmente charlando sobre sus amigos de la escuela o sus dibujos animados favoritos, se sentó en silencio a la mesa, sus pequeños dedos picoteando su comida. Miró entre su padre y yo con esos ojos demasiado sabios, ya aprendiendo a leer los peligrosos estados de ánimo de los adultos que la rodeaban. Esa noche, después de que se fueron, me senté sola en mi apartamento e intenté recordar la última vez que Michael había preguntado por mi salud, mis sueños, mis temores. No pude. La realización me golpeó como un golpe físico. Me había vuelto invisible para mi propio hijo, valiosa solo por lo que podía dar, no por quién era. Las microagresiones comenzaron pequeñas, casi demasiado sutiles para notarlas al principio. Mi cumpleaños llegó y pasó sin reconocimiento. Esperé todo el día una llamada telefónica, un mensaje de texto, algo.
Al caer la noche, llamé a Michael yo misma. «Oh, feliz cumpleaños, mamá», dijo con el entusiasmo de alguien que recuerda una cita con el dentista. «Lo siento, ha sido una locura aquí. Ninguna tarjeta llegó la semana siguiente. No se planeó ninguna celebración atrasada. La mañana de Navidad, envolví regalos con cuidado, una nueva tablet para Michael, perfume caro para Jennifer, y una colección de materiales de arte para Emma, que había demostrado tanto talento en sus dibujos. Me puse mi mejor vestido, el azul marino con los botones de perlas que había usado en su bautizo, y esperé. Nadie vino. A las 3 en punto, llamé a Michael. «¿Todavía vienen a la cena de Navidad?» «Oh, mamá, ¿Jennifer no te llamó?» «Decidimos quedarnos en casa este año. Emma ha estado cansada, y pensamos que sería mejor tener una Navidad tranquila en nuestra casa. Pero sabía que Jennifer no había llamado. Lo habría recordado. Habían hecho planes que no me incluían, y se olvidaron de decírmelo. Pasé el día de Navidad sola, comiendo sobras de pavo y viendo películas antiguas. Mi cuidadosamente preparado festín enfriándose en el mostrador. Cuando cogí un resfriado que se convirtió en bronquitis el invierno pasado, me acosté en la cama durante 3 días, demasiado débil para levantarme, demasiado orgullosa para llamar y rogar ayuda. Mi teléfono permaneció en silencio en la mesita de noche. No hubo llamadas de preocupación. No hubo ofertas para traer sopa o medicina. Tuve que tomar el autobús a urgencias por mí misma, jadeando y mareada, porque tenía miedo de tener neumonía. El médico preguntó si tenía familia que pudiera vigilarme. Sí, mentí, porque admitir la verdad se sentía como admitir el fracaso como madre. Pero el punto de quiebre llegó un martes por la tarde en marzo. Estaba limpiando la habitación de Emma en mi apartamento. Ella se quedaba conmigo a veces cuando sus padres necesitaban una niñera. Cuando encontré un montón de papeles escondidos detrás de su caja de juguetes, facturas médicas, docenas de ellas, estadías hospitalarias, visitas a urgencias, consultas con especialistas, todas bajo el nombre de Emma, todas sin pagar. Las cantidades eran asombrosas. Miles y miles de dólares en deuda médica que sabía que Michael no podía pagar con su salario de mecánico. Pero más preocupantes eran las fechas y las descripciones. Visitas a urgencias por caídas accidentales, radiografías por lesiones en el patio de juegos, consultas con ortopedistas pediátricos por fracturas óseas repetidas en varias etapas de curación. Mis manos temblaban mientras leía cada factura, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Estas no eran facturas de una niña con una enfermedad crónica. Estas eran facturas de una niña que estaba siendo lastimada, una y otra vez, por alguien en quien debería haber podido confiar. Me senté en la diminuta cama de Emma, rodeada de sus animales de peluche y libros para colorear, y sentí que mi mundo se abría. ¿Cómo había perdido esto? ¿Cómo había estado tan centrada en la manipulación financiera, en el abandono emocional, que no había podido ver el verdadero horror que ocurría justo bajo mis narices? Esa tarde, mientras estaba sentada en mi cocina tratando de dar sentido a lo que había descubierto, alcancé la taza de té de mi madre, porcelana blanca con pequeñas flores azules, un regalo de boda de 1952, que de alguna manera había sobrevivido a décadas de uso cuidadoso. Pero mis manos temblaban tanto que la delicada asa se deslizó de mis dedos. La taza se rompió en el suelo de la cocina, los pedazos dispersándose como mi corazón fracturado. Me arrodillé entre la porcelana rota y lloré en silencio, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras intentaba recoger los pedazos. Pero algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden volver a unirse de la misma manera. La taza se había ido, y también mi ilusión de que estaba lidiando con nada más que un hijo desagradecido y una familia con problemas económicos. Esto era más grande que el abandono emocional. Se trataba de la seguridad de Emma. Por primera vez en 73 años, me permití pensar lo impensable. ¿Y si decir no a mi familia no era abandono? ¿Y si era protección? ¿Y si elegir mi propio bienestar no era egoísta, sino necesario? El miedo que había controlado mi vida durante tanto tiempo, el terror a estar sola, a no ser amada, a ser olvidada,
De repente parecía menos importante que el miedo que crecía en mi pecho por la seguridad de Emma. Mi nieta necesitaba a alguien que la defendiera, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. Esa noche, recogí cuidadosamente las facturas médicas de Emma y las coloqué en una carpeta manila. Guardé las fotografías de la infancia de Michael, las que mostraban su sonrisa con dientes faltantes y rodillas manchadas de tierra, porque mirarlas se sentía como mirar el rostro de un extraño, y me paré frente al espejo de mi baño, mirándome realmente por primera vez en años. Vi a una mujer que había dado todo y recibido migajas a cambio. Vi a una abuela que había estado tan desesperada por comprar amor que se había permitido convertirse en cómplice de algo monstruoso. Vi a alguien que necesitaba encontrar su voz antes de que fuera demasiado tarde. El punto de quiebre llegó al día siguiente cuando Michael llamó, su voz casual y exigente. «Hey, mamá, ¿puedes cuidar a Emma este fin de semana? Jennifer y yo queremos ir a Atlantic City con algunos amigos». «Michael», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Necesitamos hablar sobre las facturas médicas de Emma». El silencio al otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. «¿Qué facturas médicas?», preguntó finalmente, pero podía escuchar la defensiva colándose en su tono. Las escondidas en su habitación en mi apartamento, las visitas a urgencias, los huesos rotos, todos esos accidentes que siguen ocurriendo. «Mamá, los niños se lastiman. Emma es torpe, lo sabes. Se cae mucho». Pero yo había sido madre, y ahora era abuela. Conocía la diferencia entre accidentes infantiles y algo más oscuro. Ningún niño se cae lo suficiente como para acumular tantas facturas de hospital, Michael. Y ningún padre esconde estas facturas a menos que esté avergonzado de cómo ocurrieron esas lesiones. «Estás siendo ridícula», espetó, su voz adquiriendo ese filo que había escuchado cada vez con más frecuencia últimamente. «Emma está bien. Solo es propensa a los accidentes». «Entonces, ¿por qué no me hablaste de las facturas? ¿Por qué están escondidas en mi apartamento?» «Porque sabía que reaccionarías exageradamente, justo como lo estás haciendo ahora». Reaccionar exageradamente. La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Cuántas veces había usado esa palabra para descartar mis preocupaciones, mis sentimientos, mis muy válidas preguntas sobre el bienestar de mi nieta? «Quiero ver a Emma», dije con firmeza. «Quiero hablar con ella». «No», dijo Michael rápidamente. «Ella se está quedando con la madre de Jennifer esta semana. Algún virus estomacal rondando. Pero la madre de Jennifer vivía en Florida. Emma tenía escuela. Nada en su historia tenía sentido. Michael, ¿dónde está Emma realmente?» «Mamá, para. Estás haciendo esto raro. Emma está donde necesita estar». La línea se cortó. Mi propio hijo me había colgado cuando expresé preocupación por la seguridad de su hija. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en la voz demasiado silenciosa de Emma cuando su padre estaba cerca, en la forma en que se estremecía ante movimientos repentinos, en la manera cuidadosa en que siempre se posicionaba a mi alcance cuando estábamos solas. Señales que había visto pero descartado. Advertencias que había ignorado porque no podía creer que mi propio hijo fuera capaz de lastimar a su hija. Cuando confronté a mi hija Sara al día siguiente, esperando apoyo, inmediatamente saltó a defender a Michael. «Mamá, ¿no crees que estás haciendo de esto un asunto más grande de lo que es?», dijo, usando casi exactamente las mismas palabras que Michael había usado. «Los niños se lastiman. Es normal. Sara, ¿has visto las facturas médicas? ¿Has mirado el patrón de estas lesiones? Mira, mamá, no quiero meterme en medio de esto. Michael tiene suficiente estrés sin que tú le añadas con estas locas acusaciones». Locas acusaciones. Mi preocupación por el bienestar de mi nieta se había convertido en locas acusaciones a los ojos de mi familia. El gaslighting era tan completo, tan minucioso, que incluso yo comencé a dudar de lo que había visto con mis propios ojos. Mi hija menor, Lisa, fue aún menos comprensiva cuando la llamé en California. «Mamá, te estás haciendo mayor», dijo con falsa gentileza. A veces cuando estamos aislados, comenzamos a imaginar cosas que no están ahí.
Tal vez deberías hablar con alguien sobre esta obsesión con Michael. Obsesión, imaginación, confusión relacionada con la edad. Tenían una excusa para todo excepto para la verdad, que Emma estaba en peligro y yo era la única dispuesta a verlo. Pero luego vino el chantaje emocional, envuelto en culpa y entregado con precisión quirúrgica. Sin nosotros, ¿dónde estarías, mamá?, preguntó Michael durante nuestra siguiente tensa conversación telefónica. Estarías completamente sola, sin nietos que visitar, sin cenas familiares, sin razón para levantarte de la cama por la mañana. ¿Es eso realmente lo que quieres? La amenaza era clara. Cuestiona y nos perderás. Elige la seguridad de Emma sobre nuestra comodidad, y te cortaremos por completo. Durante la mayor parte de mi vida, esa amenaza habría funcionado. El miedo al abandono había controlado cada decisión que había tomado desde que mi esposo murió hace 15 años. Había tragado mi orgullo, ignorado señales de alarma y permitido el mal comportamiento, todo en nombre de mantener a mi familia unida. Pero algo había cambiado dentro de mí. Tal vez fue la imagen del rostro atemorizado de Emma, o tal vez fue darme cuenta de que ya estaba sola, rodeada de personas que me veían como nada más que un recurso para ser explotado. La única persona que parecía entender era María Santos, la enfermera de Emma en el hospital infantil donde había sido tratada tantas veces. María era una mujer amable de unos 50 años del Bronx, con cálidos ojos marrones y una risa que sonaba como el consuelo mismo. Nunca preguntó directamente sobre la situación hogareña de Emma, pero podía ver la preocupación en su rostro cada vez que mi nieta llegaba con otro accidente. Un día, mientras Emma se estaba haciendo radiografías de su última lesión, una fractura espiral de su antebrazo que ella afirmaba que había ocurrido cuando se cayó de su bicicleta, María se sentó a mi lado en la sala de espera. «¿Sabes?», dijo en voz baja, sin mirarme directamente. «He sido enfermera pediátrica durante 23 años. He visto a muchos niños pasar por estas puertas». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunos patrones cuentan una historia, y a veces las personas que más aman a estos niños son las primeras que ven la verdad». Me entregó una pequeña tarjeta con un número de teléfono. «Esto es para el Centro de Defensa Infantil. Tienen personas que saben cómo ayudar en situaciones familiares complicadas». Deslicé la tarjeta en mi bolso, mis manos temblando. Alguien más veía lo que yo veía. Alguien más entendía que las lesiones de Emma no eran accidentes normales de la infancia. Por primera vez en meses, no me sentía completamente sola. «Gracias», susurré, y María apretó mi mano con una comprensión que hablaba más fuerte que las palabras. La decisión de dejar de permitirlo vino lentamente. Luego, de repente, Michael llamó un jueves por la tarde, su voz llevando ese familiar tono de expectativa. «Mamá, la transmisión del auto de Jennifer se estropeó. Necesitamos unos $800 para arreglarla. ¿Puedes ayudarnos?». Durante 73 años, había dicho sí a cada petición, cada exigencia, cada manipulación disfrazada de necesidad. Había sacrificado mi comodidad, mi seguridad, mi respeto propio para mantener a mi familia feliz. Pero mientras sostenía el teléfono en mi mano temblorosa, pensé en las facturas médicas de Emma, en las lesiones que seguían ocurriendo, en las mentiras que seguían llegando. «No», dije. La palabra salió tan quedamente que no estaba segura de que Michael la hubiera escuchado. «¿Qué dijiste?». «Dije que no, Michael. Ya no puedo darte dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vino la explosión que había esperado, pero nunca experimentado. «¿Qué quieres decir con no?». «Mamá, necesitamos este auto. Jennifer tiene que ir al trabajo. Entiendo eso, pero ya no puedo ayudarte. Estoy preocupada por Emma, y hasta que podamos tener una conversación honesta sobre sus lesiones, necesito dar un paso atrás. Esto es ridículo. Nos estás castigando porque tienes alguna idea loca en tu cabeza sobre Emma. Ella está bien, mamá. Es una niña normal que tiene accidentes normales. Los niños normales no tienen fracturas espirales por caerse de bicicletas, Michael. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi paternidad? Nunca lastimaría a Emma. Nunca». Pero sus protestas sonaban huecas, desesperadas. Y por primera vez en nuestra relación, yo no estaba cediendo.
Entonces déjame verla. Déjame pasar tiempo con ella a solas. Si todo está bien, no deberías tener ningún problema con eso. Hemos terminado con esta conversación, dijo fríamente. Y hemos terminado contigo si vas a hacer este tipo de acusaciones. Colgó de nuevo, pero esta vez sentí algo que no había esperado. Alivio. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, había elegido la verdad sobre la paz, los principios sobre la popularidad. Mi apartamento se sentía diferente de alguna manera, no solitario, sino tranquilo de una manera pacífica. La constante ansiedad que se había asentado en mi pecho como un peso permanente comenzó a levantarse ligeramente. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho desde que mi esposo murió. Llamé a una terapeuta. La oficina de la doctora Rebecca Walsh estaba en un centro comunitario en Astoria, una habitación brillante con sillas cómodas y arte pacífico en las paredes. Ella probablemente tenía 50 años, con cabello veteado de plateado y ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. «Dime por qué estás aquí», dijo suavemente. Y por primera vez en años, le conté a alguien toda la verdad, sobre la manipulación financiera, sobre las sospechosas lesiones de Emma, sobre la actitud despectiva de mi familia hacia mis preocupaciones, sobre sentirme invisible en mi propia vida. «Parece que estás lidiando con múltiples formas de abuso», dijo la doctora Walsh después de que terminé. «Explotación financiera por parte de tu hijo, manipulación emocional por parte de tu familia, y estás presenciando lo que parece ser abuso infantil de tu nieta». Escuchar a alguien más nombrar lo que había estado experimentando me dio una fuerza que no sabía que poseía. No estaba loca, no estaba imaginando cosas. Mis preocupaciones eran válidas, y mi decisión de decir no, no solo era apropiada, era necesaria. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Continúas confiando en tus instintos», dijo, «y comienzas a tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es cómodo». Durante las siguientes semanas, comencé a entender cuán completamente había sido manipulada. La doctora Walsh me ayudó a ver los patrones de abuso emocional que habían sido tan normalizados en mi familia que había dejado de reconocerlos. Los viajes de culpa, las demandas financieras disfrazadas de emergencias, la forma en que mis preocupaciones eran descartadas como exageradas o imaginarias, la forma en que mi amor había sido utilizado como arma contra mí, usado para extraer dinero, tiempo y obediencia sin dar nada a cambio. Pero lo más importante, me ayudó a entender que proteger a Emma podría significar tomar decisiones que parecían imposibles. «A veces», dijo la doctora Walsh durante una de nuestras sesiones, «el amor requiere que hagamos cosas que se sienten como traición. A veces proteger a alguien significa enfrentarse a las personas que afirman amarlos». Pensé en esa conversación mientras caminaba a casa a través de mi barrio en Queens, pasando por la bodega donde compraba mi café matutino, pasando por el parque donde solía empujar a Emma en los columpios, pasando por la iglesia donde había rezado tantas noches por la felicidad de mi familia. Pero ahora estaba rezando por algo diferente, el coraje para hacer lo correcto en lugar de lo esperado. La confrontación que había estado evitando finalmente llegó a través de una llamada de Zoom que Michael había organizado, aparentemente para aclarar el aire sobre nuestros recientes desacuerdos. Sarah y Lisa también estaban en la llamada, sus rostros llenando cuadrados separados en la pantalla de mi laptop, todos unidos contra mí. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos», comenzó Sarah, su voz llevando el tono de un adulto hablando a un niño confundido. «Estás destrozando a la familia con estas acusaciones. Creemos que necesitas ayuda», añadió Lisa. «Tal vez es hora de considerar una residencia asistida, un lugar donde puedas obtener el apoyo que necesitas». Residencia asistida. Estaban sugiriendo que era incompetente, que mis preocupaciones sobre Emma eran signos de declive mental en lugar de observaciones válidas sobre abuso infantil. «No estoy confundida», dije firmemente, mirando directamente a la cámara. «No estoy imaginando cosas. Y no voy a ninguna parte hasta que Emma esté a salvo». La cara de Michael era dura, enojada. «Mamá, me estás obligando a cortarte de nuestras vidas. ¿Es eso realmente lo que quieres?
¿Quieres perder a tu familia por alguna fantasía que has creado? Si por familia te refieres a personas que me explotan financieramente e ignoran mis preocupaciones sobre abuso infantil, entonces tal vez perder a esa familia no es una pérdida en absoluto. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, alimentadas por meses de terapia y una creciente comprensión de mi propio valor. Estás enferma, mamá, dijo Michael fríamente. Necesitas ayuda profesional. Estoy recibiendo ayuda profesional, respondí. Y ella me está ayudando a entender que lo que he estado experimentando se llama abuso. Jennifer apareció en pantalla junto a Michael, su rostro retorcido con falsa preocupación. Odiamos hacer esto, pero no podemos tener a Emma cerca de alguien que hace este tipo de acusaciones. No es saludable para ella. Lo que no es saludable para ella es ser lastimada y no tener a nadie dispuesto a protegerla. Eso es todo, dijo Michael, su voz final. Hemos terminado. No nos llames más. No intentes ver a Emma. Has tomado tu decisión. Pero antes de que pudiera terminar la llamada, hice algo que había estado planeando durante semanas. Alcancé al lado de mi laptop y tomé una vieja fotografía. Michael a los 7 años, sonriendo a la cámara con sus dientes frontales faltantes, manchas de césped en su uniforme de ligas pequeñas, mis brazos envueltos alrededor de él en un abrazo que una vez significó todo para ambos. Lenta, deliberadamente, mientras todos observaban a través de sus pantallas, rompí la fotografía por la mitad. El simbolismo era claro. Estaba desgarrando la ilusión a la que me había aferrado durante tanto tiempo. La fantasía de que el dulce niño pequeño en esa foto todavía existía en algún lugar dentro del hombre que ahora amenazaba con cortarme de la vida de su hija para ocultar su abuso. «Mamá, no», jadeó Sara, pero no había terminado. «Ya no compraré más amor», dije, mirando directamente a la cámara con ojos firmes. «No pagaré por el privilegio de ser manipulada y descartada. No permitiré el abuso por el bien de mantener la paz. Respétenme, o piérdanme». El silencio que siguió fue profundo. Por quizás la primera vez en 60 años, había dicho mi verdad sin disculpas, sin tratar de suavizar el golpe o hacer que otros se sintieran cómodos con mi realidad. «Y si lastimas a Emma de nuevo», continué, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra, «llamaré a la policía, llamaré a los servicios de protección infantil, haré lo que sea necesario para protegerla. Incluso si eso significa perderlos a todos ustedes». La cara de Michael se había puesto pálida. «No te atreverías. Pruébame». Alcancé y terminé la llamada yo misma, dejándolos sentados con la realidad de lo que acababa de decir. Por primera vez en nuestra relación, yo les había colgado a ellos en lugar de al revés. Esa noche, me senté en mi tranquilo apartamento y sentí algo que no había experimentado en décadas: orgullo de mí misma. Me había enfrentado a personas que habían contado con mi debilidad, mi necesidad de aprobación, mi miedo al abandono. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la paz, pero subestimé hasta dónde llegaría mi familia para desacreditarme. 3 días después de nuestra confrontación en Zoom, me desperté con docenas de notificaciones en mi teléfono. Vecinos preocupados estaban enviando mensajes de texto. Viejos amigos estaban llamando. Mi teléfono estaba zumbando constantemente con mensajes que no entendía. Cuando finalmente abrí Facebook, vi la publicación que había sido compartida en múltiples grupos del vecindario. Un largo mensaje de Jennifer, escrito con precisión calculada para hacerme parecer una anciana delirante que estaba acosando a su inocente familia. Me rompe el corazón compartir esto públicamente, pero necesitamos el apoyo de la comunidad para lidiar con una situación familiar difícil. La madre de mi esposo ha estado haciendo falsas acusaciones sobre nuestra familia, amenazándonos y creando un ambiente hostil para nuestra hija. Hemos intentado manejar esto en privado, pero su comportamiento ha escalado al punto en que tememos por nuestra seguridad y el bienestar de nuestra hija. Si ves a esta anciana acercándose a nuestra casa o a la escuela de nuestra hija, llámanos inmediatamente. La amamos, pero necesita ayuda profesional que no podemos proporcionar. La publicación incluía mi nombre completo, mi dirección y una foto mía tomada sin mi conocimiento, probablemente durante una de mis visitas a su casa.
Me veía anciana y confundida en la foto. Exactamente la imagen que Jennifer quería proyectar. Los comentarios que siguieron fueron brutales. Vecinos que había conocido durante años expresaban simpatía por Michael y Jennifer, ofreciéndose a ayudarlos a obtener una orden de restricción contra mí. La gente me llamaba, obviamente enferma mental, y un peligro para esa pobre niña. La humillación fue devastadora. Había vivido en Queens durante más de 40 años, construido relaciones en esta comunidad, sido conocida como una vecina amable y confiable. Ahora me estaban pintando como una vieja loca que estaba aterrorizando a una joven familia. La vieja yo se habría derrumbado bajo este ataque. La vieja yo habría llamado a Michael inmediatamente, rogando perdón, prometiendo estar callada si solo bajaban la publicación y me dejaban volver a sus vidas. Pero algo había cambiado. En lugar de rabia o pánico, sentí una extraña calma asentándose sobre mí. Esta humillación pública era exactamente lo que la doctora Walsh me había advertido. Los abusadores a menudo escalan sus tácticas cuando sus víctimas comienzan a establecer límites. La campaña de desprestigio no era evidencia de que yo estaba equivocada. Era evidencia de que tenía razón. Cerré Facebook sin responder a un solo comentario. Apagué las notificaciones de mi teléfono. Me hice una taza de té y me senté en mi sillón favorito, mirando el horizonte de Queens mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Querían que contraatacara, que me defendiera públicamente, que me dejara arrastrar a un drama que me haría parecer desquiciada. Pero elegí el silencio. No el silencio de la derrota, sino el silencio de alguien que conoce su propia verdad y no necesita validación externa para mantenerla. Mi respuesta tranquila e imperturbable a su ataque público fue más poderosa que cualquier defensa que pudiera haber montado. Al negarme a participar, demostré que mi transformación no era frágil o temporal, era real, profunda e inquebrantable. Durante las siguientes semanas, los chismes del vecindario disminuyeron. La mayoría de la gente pasó a otros dramas, otras preocupaciones, pero todavía podía sentir las miradas a veces cuando caminaba hacia la tienda de comestibles. Todavía escuchaba las conversaciones susurradas que se detenían cuando me acercaba. No importaba. Sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. 2 meses después del incidente de Facebook, hice algo que habría sido impensable un año antes. Reservé un viaje. María había mencionado que estaba tomando un viaje de fin de semana al norte del estado de Nueva York para visitar el follaje de otoño, y me había invitado a unirme. La vieja yo habría declinado inmediatamente, preocupada por el costo, preocupada por lo que mi familia pensaría, temerosa de estar lejos de mi teléfono en caso de que necesitaran algo. Pero la nueva yo dijo que sí sin dudarlo. Tomamos un autobús Greyhound desde Port Authority, serpenteando por el valle del Hudson, mientras las hojas de octubre pintaban el paisaje en brillantes rojos y dorados. María charlaba sobre sus propias luchas familiares, una hija divorciada, una madre envejeciendo, los desafíos de ser la cuidadora emocional de la familia, y me di cuenta de cuán universales eran estas experiencias. ¿Sabes lo que aprendí en mis 50? Dijo María mientras caminábamos por un parque estatal, nuestro aliento visible en el aire fresco. Aprendí que ser buena madre o abuela no significa aceptar el abuso. A veces lo más amoroso que puedes hacer es establecer límites. Nos detuvimos en un mirador escénico, el valle extendiéndose debajo de nosotros como una pintura. Respiré el aire limpio de la montaña y sentí algo que no había experimentado en años. Pura alegría. No alegría dependiente de la aprobación o felicidad de alguien más, sino alegría que venía de dentro, del simple placer de estar viva y libre. Ese viaje marcó el comienzo de mi renacimiento de maneras que no había esperado. Cuando regresé a Queens, miré mi apartamento con nuevos ojos. El espacio desordenado que se había sentido opresivo ahora se sentía lleno de posibilidades. Pasé el siguiente mes transformando mi espacio vital. Doné bolsas de ropa vieja que había guardado, por si acaso, a la caridad. Compré nuevas cortinas que dejaban entrar más luz. Reorganicé mis muebles para crear un rincón de lectura junto a la ventana donde podía observar la vida en la calle mientras disfrutaba de mi café matutino. Nueva ropa apareció en mi armario. No cara, pero elegida para mí, porque me gustaba cómo se veía y sentía,
no porque fuera práctica o invisible. Un suéter azul suave que resaltaba mis ojos. Una bufanda roja que me hacía sentir audaz. Zapatos cómodos que apoyaban mis caminatas por el vecindario. Pero el cambio más significativo fue interno. Comencé a despertar por las mañanas sin el pesado pavor que había sido mi compañero durante tanto tiempo. Hice planes basados en lo que quería hacer en lugar de lo que otros esperaban de mí. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Me ofrecí como voluntaria en un banco de alimentos local. Comencé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde que Michael era joven. Lo más importante, mantuve mis límites. Cuando Sara llamó para probar las aguas, sugiriendo que tal vez había sido un poco dura y debería acercarme para disculparme con Michael, me mantuve firme. No me disculparé por proteger a Emma o por exigir respeto, le dije. Si Michael quiere una relación conmigo, sabe lo que debe cambiar. Él no había llamado, ni una vez desde nuestra confrontación en Zoom. Y mientras la vieja yo habría tomado esto como confirmación de que había cometido un terrible error, la nueva yo lo entendió de manera diferente. Su continuo silencio probaba que su amor siempre había sido condicional, dependiente de mi obediencia y apoyo financiero. Emma, sin embargo, era una historia diferente. El avance llegó 4 meses después de que había perdido a mi familia. Estaba comprando comestibles en el Key Food en Northern Boulevard, cuando escuché una pequeña voz detrás de mí decir, ¿Abuela Helen? Me di la vuelta para encontrar a Emma parada allí, sus ojos abiertos con sorpresa y algo que parecía alivio. Estaba con la madre de Jennifer, quien aparentemente se había mudado de Florida para ayudar con el cuidado de los niños, o quizás para proporcionar un amortiguador entre Emma y su padre. «Emma», me arrodillé a su nivel, mi corazón acelerado. «¿Cómo estás, cariño?» Ella miró a su alrededor nerviosamente. Luego susurró. «Te extraño, abuela. ¿Por qué ya no vienes a visitarnos?» La abuela, Patricia, parecía incómoda, pero no hostil. «Hola, Helen», dijo en voz baja. «Solo estamos recogiendo algunas cosas». Emma se acercó más a mí, y pude ver que su muñeca izquierda estaba en un pequeño soporte. «¿Qué le pasó a tu brazo, cariño?» «Me caí por las escaleras», dijo automáticamente. La explicación saliendo de su lengua con facilidad practicada. Pero sus ojos contaban una historia diferente, una historia de miedo y secretos que ningún niño de 8 años debería tener que cargar. Patricia debe haber visto algo en mi cara porque tomó la mano de Emma suavemente. «Deberíamos irnos, cariño. Tu mamá está esperando en el auto». Pero antes de que se fueran, Emma me miró con esos ojos demasiado sabios y susurró palabras que me perseguirían durante semanas. «Desearía poder vivir contigo, abuela». Esa noche, llamé a la doctora Walsh para una sesión de emergencia. «Todavía la están lastimando», le dije, describiendo el encuentro en la tienda de comestibles. «Y no hay nada que pueda hacer al respecto. Me han cortado exitosamente de su vida. No estás impotente», me recordó la doctora Walsh. «Tienes documentación de las facturas médicas, tienes tus observaciones y tienes recursos disponibles para ti. ¿Has contactado al Centro de Defensa Infantil del que te habló María?» Había llevado su tarjeta en mi bolso durante meses, pero había tenido demasiado miedo para hacer la llamada. ¿Y si no me creían? ¿Y si Michael tenía razón y yo era solo una abuela entrometida que estaba imaginando abuso donde no existía? ¿Y si involucrar a las autoridades externas empeoraba las cosas para Emma? «El miedo te está impidiendo proteger a tu nieta», dijo suavemente la doctora Walsh. «Pero Emma no tiene el lujo de tu miedo. Necesita una defensora, y ahora mismo tú eres la única dispuesta a llenar ese papel». Esa tarde hice la llamada. El Centro de Defensa Infantil estaba ubicado en un edificio discreto en Flushing, diseñado para parecer lo menos amenazante posible. El trabajador social que se reunió conmigo, James Rodríguez, era un hombre amable de unos 30 años que escuchó mi historia sin juzgar. «Lo que estás describiendo, el patrón de lesiones, el secretismo alrededor de las facturas médicas, el comportamiento temeroso de la niña, es consistente con abuso físico», dijo después de que compartí todo lo que sabía. «Pero quiero que entiendas lo que significa reportar esto. Una vez que abrimos una investigación, no hay control sobre cómo se desarrolla.
¿Qué le pasa a Emma durante la investigación? Eso depende de lo que encontremos. Podría permanecer en el hogar con supervisión adicional, o podría ser colocada temporalmente con otros miembros de la familia mientras resolvemos las cosas. Otros miembros de la familia. Eso podría significarme a mí. Pensé en las palabras susurradas de Emma en la tienda de comestibles. Desearía poder vivir contigo, abuela. Tal vez eso no era solo la fantasía de una niña. Tal vez era una súplica de ayuda que finalmente estaba lista para escuchar. Quiero presentar un informe, dije. El proceso de investigación fue más complejo de lo que había imaginado. Los trabajadores sociales entrevistaron a Emma en la escuela, lejos de la influencia de sus padres. Los registros médicos fueron citados y revisados por especialistas que sabían cómo identificar patrones de abuso. Los maestros de Emma fueron entrevistados sobre su comportamiento, sus lesiones, sus explicaciones para accidentes que no tenían mucho sentido. Durante este tiempo, no se me permitió tener contacto con Emma o sus padres. La espera fue excruciante. Cada día me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si mi intervención estaba ayudando o empeorando las cosas. Entonces vino la llamada telefónica que lo cambió todo. Señora Martínez, la voz de James Rodríguez era gentil, pero seria. Necesito que venga al hospital. Emma está aquí, y está preguntando por usted. La sala de emergencias en el New York Presbyterian era un caos de sonidos y luces que traían recuerdos de todas esas visitas anteriores, todos esos accidentes que habían traído a Emma aquí antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien finalmente había escuchado lo que las lesiones de Emma estaban tratando de decirnos. La encontré en una pequeña habitación en la unidad pediátrica. Su padre en ninguna parte a la vista. Su brazo izquierdo estaba enyesado y había moretones en su cuello que me revolvían el estómago. «Abuela Helen», dijo cuando me vio, las lágrimas corriendo por su pequeño rostro. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine, cariño. Siempre vendré cuando me necesites». María también estaba allí, habiendo sido llamada porque había sido la enfermera principal de Emma durante tantas admisiones previas. Apretó mi hombro suavemente mientras me sentaba junto a la cama de Emma. «Los médicos quieren mantenerla aquí por unos días», explicó María en voz baja, «para observación y otras evaluaciones». Emma buscó mi mano con su brazo no lesionado. «Abuela, tengo que decirle a alguien la verdad. Estoy cansada de mentir». Y luego, en una voz apenas por encima de un susurro, mi nieta me dijo lo que había sospechado, pero había tenido demasiado miedo de reconocer completamente. Las caídas, que no eran caídas. Los accidentes que ocurrían cuando no hacía su tarea lo suficientemente rápido, cuando derramaba algo, cuando lloraba demasiado fuerte o hacía demasiadas preguntas. «Fue él», susurró, su pequeña mano agarrando la mía. «Mi papá. Se enojaba tanto». Y luego, las palabras que siguieron fueron las más desgarradoras y las más validadoras que jamás había escuchado. La verdad de Emma confirmó cada instinto que había tenido, cada preocupación que había expresado, cada límite que había establecido. No había estado loca o confundida o exageradamente dramática. Había sido una abuela que vio la verdad y tuvo el coraje de actuar en consecuencia. «Estás a salvo ahora», le dije, apartando su cabello de su rostro amoratado. «Estás a salvo, y ya no tienes que volver allí». Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y a veces dolorosos. Michael fue arrestado y acusado de abuso infantil. Jennifer, que afirmaba que no sabía de la violencia física, perdió la custodia temporalmente, mientras el tribunal determinaba si podía proteger a Emma en el futuro. Durante la audiencia de custodia, me senté en la galería y observé a mi hijo, el niño pequeño que una vez llevé sobre mis hombros, el joven cuya educación universitaria pagué, el padre que había apoyado a través de cada crisis financiera, mientras se sentaba en la mesa del acusado tratando de explicar años de abuso sistemático. Sentí dolor por el hombre que podría haber sido, por el padre que Emma merecía, por el hijo que pensé que había criado, pero no sentí arrepentimiento por mis elecciones. Cada límite que había establecido, cada no que había dicho, cada dólar que me había negado a dar, había llevado a este momento, la seguridad de Emma y mi propia liberación.
El juez me otorgó la custodia temporal de Emma mientras el Tribunal de Familia resolvía los arreglos a largo plazo. Tomar la custodia significaba que me convertía en responsable de una niña de 8 años nuevamente a los 73 años, pero también significaba que Emma estaría segura, amada y valorada por quien era en lugar de ser tratada como un objetivo para la ira de otra persona. ¿Está segura de esto, señora Martínez?, me preguntó el trabajador social mientras llenábamos el papeleo. Criar a un niño a su edad es una gran responsabilidad. Miré a través del pasillo del juzgado a Emma, que estaba coloreando en un libro con intensa concentración, su yeso cubierto de dibujos que María la había ayudado a hacer. Sí, dije sin vacilación, estoy segura. 3 meses después de que Emma vino a vivir conmigo, habíamos establecido nuestras propias rutinas, nuestras propias tradiciones, nuestra propia definición de familia. Ella me ayudó a elegir colores de pintura para su nueva habitación, un suave amarillo que nos recordaba a ambas la luz del sol. A veces cenábamos panqueques, solo porque queríamos. Íbamos a la biblioteca todos los martes y al parque todos los sábados, si el clima lo permitía. La mayoría de las noches, después de que ella terminaba su tarea, nos sentábamos en mi sofá y veíamos viejas películas de Disney o leíamos libros juntas. Estos eran momentos tranquilos y pacíficos que atesoraba más de lo que podía expresar. Emma todavía estaba en terapia, aprendiendo a procesar su trauma y entender que la violencia que había experimentado no era su culpa. Pero se reía más, dormía mejor y comenzaba a actuar como la niña que nunca había tenido la oportunidad de ser. «Abuela Hélène», dijo una noche mientras nos preparábamos para dormir. ¿Por qué nadie me creyó cuando intenté decirles que papá me estaba lastimando? La pregunta me rompió el corazón porque conocía la respuesta. Los adultos a menudo pasan por alto los signos de abuso, porque verlos requiere acción, requiere decisiones difíciles, requiere enfrentarse a personas que amamos. Es más fácil explicar lesiones sospechosas que enfrentar la posibilidad de que alguien en quien confiamos sea capaz de crueldad. A veces los adultos no quieren ver cosas que son demasiado difíciles de manejar, le dije honestamente. Pero eso no es tu culpa, cariño. Fuiste muy valiente al decir la verdad. ¿Siempre me creerás?, preguntó, su voz pequeña en la oscuridad de su habitación. Siempre, prometí. No importa qué. Un martes por la tarde, mientras Emma y yo caminábamos a casa desde la biblioteca, ella se detuvo de repente en medio de la acera. «Abuela, quiero decirte algo». «¿Qué es, cariño?». Me miró con esos ojos serios que habían visto demasiado, pero estaban aprendiendo a confiar de nuevo. «Eres mi heroína». Sus palabras me golpearon con una fuerza emocional que no había esperado. Heroína. Esta niña que había sobrevivido al abuso, que había encontrado el coraje para decir la verdad, que estaba aprendiendo a sanar del trauma. Ella me veía como su heroína. Durante 73 años, había medido mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto abuso podía absorber por el bien de mantener a otros cómodos. Pero Emma me estaba enseñando que el verdadero heroísmo a veces significa decir no, establecer límites y proteger a los vulnerables incluso cuando te cuesta todo lo demás. ¿Sabes qué, Emma?, dije, arrodillándome a su nivel allí mismo en la acera. Tú también eres mi heroína. Nos abrazamos allí entre el caos habitual de la vida en las calles de Queens, autobuses tocando la bocina, gente pasando apresuradamente, los sonidos y olores familiares de nuestro vecindario arremolinándose a nuestro alrededor. Pero en ese momento, estábamos completas. Éramos suficientes. Éramos familia en el sentido más verdadero de la palabra. Habían pasado 6 meses desde que Emma vino a vivir conmigo permanentemente. La batalla por la custodia había terminado. Michael había perdido sus derechos parentales por completo después del juicio penal, y Jennifer había acordado solo visitas supervisadas. Emma estaba prosperando en su nuevo entorno, sus calificaciones mejorando, sus pesadillas haciéndose menos frecuentes. Me paré frente al espejo de mi baño una mañana, preparándome para otro día ordinario en nuestra nueva vida, y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada.
Se había ido la persona exhausta y ansiosa que había vivido con miedo a decepcionar a los demás. En su lugar, había alguien más tranquila, más clara, más segura de sí misma de lo que jamás había sido. Esta no era la mujer que había horneado muffins que no podía permitirse para mantener feliz a gente desagradecida. Esta no era la abuela que había permitido que la manipulación financiera continuara durante años, porque tenía miedo de estar sola. Esta no era la madre que había permitido el abuso, porque confrontarlo era demasiado doloroso. Esta era alguien que había encontrado su voz y elegido la justicia sobre la paz, la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo. Los años de dolor que casi me habían roto, me habían transformado en alguien capaz de transformación. La explotación financiera, la manipulación emocional, el gaslighting, la humillación pública, todo había sido una preparación necesaria para lo más importante que jamás haría: salvar la vida de Emma y reclamar la mía. Mientras el sol se ponía detrás del familiar horizonte de Queens esa tarde, me senté en mi cocina con una copa de vino tinto, un pequeño lujo que ahora me permitía, y reflexioné sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida. Mi maleta estaba empacada junto a la puerta, lista para un viaje de fin de semana que Emma y yo habíamos planeado a las Adirondacks. Íbamos a caminar por senderos fáciles, recoger hojas de otoño y contar historias alrededor de una fogata en el lodge donde nos estábamos hospedando. La mujer que había sido nunca hubiera planeado tal viaje, nunca hubiera creído que merecía tales simples placeres. Pero la mujer en que me había convertido entendía que la alegría, como el amor, no debería ganarse a través del sufrimiento, debería abrazarse como una parte natural de una vida vivida con dignidad y propósito. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de María. ¿Cómo están mis dos damas favoritas esta noche? Envié de vuelta una foto de Emma en la mesa de la cocina, trabajando en un proyecto de ciencias sobre mariposas, su lengua sobresaliendo ligeramente mientras se concentraba en sus dibujos de crisálidas, transformándose en criaturas aladas. El simbolismo no se me escapó. Estamos perfectas, escribí. Y por primera vez en mi vida adulta, esa palabra se sentía precisa. Pero la historia no termina solo con la transformación personal. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a entender que mi experiencia estaba lejos de ser única. A través de mi trabajo en el banco de alimentos, a través de conversaciones en la escuela de Emma, a través de conexiones en el grupo de apoyo de la doctora Walsh al que me había unido, descubrí que había otros, abuelas especialmente, que habían recorrido caminos similares. Estaba Rosa, cuyo hijo adulto la había manipulado para que refinanciara su casa para pagar sus deudas de juego, dejándola al borde de la falta de vivienda a sus 70 años. Estaba la señora Chen, cuya nuera había convencido a su hijo de cortar el contacto después de que ella expresara preocupaciones sobre la persistente torpeza de su nieto, que resultaba en demasiadas visitas a urgencias. Estaba Dorothy, cuya familia la había convencido de que estaba desarrollando demencia cuando cuestionó por qué su bisnieta parecía temer a su propio padrastro. Estas mujeres, abuelas fuertes, inteligentes y amorosas que habían pasado décadas cuidando a otros, habían sido sistemáticamente aisladas, manipuladas y silenciadas por las mismas personas a las que habían dedicado sus vidas a apoyar. Sus historias eran diferentes en los detalles, pero idénticas en los patrones. Explotación financiera disfrazada de emergencias familiares, manipulación emocional envuelta en culpa y obligación, preocupaciones descartadas como confusión o declive mental. En nuestras reuniones mensuales en el centro comunitario, compartíamos no solo nuestras historias, sino nuestras estrategias para sanar. Hablamos sobre la dificultad de establecer límites con hijos adultos que habían aprendido a usar nuestro amor como arma contra nosotras. Discutimos el desafío de reconstruir la autoestima después de años de ser valoradas solo por lo que podíamos proporcionar en lugar de por quienes éramos. Nos apoyamos mutuamente a través del dolor de perder relaciones que nunca habían sido tan amorosas como habíamos creído. La parte más difícil, dijo Rosa durante una sesión particularmente emotiva,
Es aceptar que algunos de nuestros hijos se convirtieron en personas que no criamos. En algún momento, aprendieron que el amor era algo para explotar en lugar de apreciar. La doctora Walsh, que facilitaba nuestro grupo, nos ayudó a entender que esto no era nuestro fracaso como madres. Les diste las herramientas para la empatía, la bondad y las relaciones saludables, explicó. Lo que eligieron hacer con esas herramientas fue, en última instancia, su decisión, no tu responsabilidad. Emma se convirtió en una fuente de esperanza para todas nosotras, no solo para mí. Cuando ocasionalmente asistía a nuestras reuniones, jugando tranquilamente en un rincón mientras hablábamos, las mujeres veían lo que era posible cuando alguien elige la protección sobre la paz. La veían reír por algo en su tablet. La veían correr a abrazarme cuando terminaba nuestra sesión. Presenciaban el afecto fácil entre nosotras que viene de una relación construida sobre amor genuino en lugar de obligación. Ella es lo que parece cuando un niño se siente verdaderamente seguro, observó Dorothy una noche. Mira cuán diferente es de hace 6 meses. Era cierto. Emma había crecido en formas que iban mucho más allá de la curación del trauma. Estaba desarrollando su propia voz, sus propias opiniones, su propio sentido de lo que merecía de las personas que afirmaban amarla. Había aprendido al verme establecer límites que era posible decir no a personas con autoridad, cuestionar explicaciones que no tenían sentido, confiar en sus propios instintos sobre seguridad y peligro. Una noche, mientras la ayudaba con su tarea, me miró con esos ojos que estaban aprendiendo a albergar esperanza en lugar de miedo. Abuela, cuando crezca, quiero ayudar a niños como yo. Niños que están asustados y no saben a quién decírselo. ¿Qué tipo de ayuda quieres darles? Quiero enseñarles que está bien decir la verdad incluso cuando los adultos no quieren escucharla. Y quiero mostrarles que hay personas como tú, personas que les creerán y los mantendrán a salvo. Sus palabras me recordaron algo en lo que había estado pensando durante semanas. Mi transformación no solo había salvado a Emma y reclamado mi propia vida, me había mostrado que había innumerables otros niños y abuelas que necesitaban voces, defensores, personas dispuestas a decir la verdad incluso cuando era incómodo o costoso. Comencé en pequeño. Cuando los vecinos hacían comentarios sobre la publicación de Facebook de meses atrás, tratando de pescar chismes sobre mi comportamiento extraño, respondía con simple verdad en lugar de vergüenza o actitud defensiva. Reporté sospecha de abuso infantil a las autoridades apropiadas, diría con calma. Fue investigado y confirmado. A veces proteger a los niños requiere decisiones difíciles. Las conversaciones que siguieron a estas respuestas a menudo eran incómodas, pero también educativas. Varios vecinos admitieron que habían tenido sus propias preocupaciones sobre situaciones en sus familias extendidas. Nietos con lesiones sospechosas, parientes ancianos siendo explotados financieramente, miembros de la familia cuyas historias no cuadraban del todo. Mi disposición a hablar claramente sobre realidades incómodas dio permiso a otros para expresar sus propias preocupaciones previamente no expresadas. La señora Kowalski, cuya casa había limpiado años antes cuando estaba luchando financieramente, me detuvo en la tienda de comestibles una tarde. Helen, te debo una disculpa. Cuando vi esa publicación en línea pensé lo peor, pero luego escuché lo que realmente estaba sucediendo, lo que hiciste por Emma. Salvaste a esa niña. Debí haber actuado antes, admití, porque la culpa por las lesiones anteriores de Emma todavía me perseguía a veces. Pero actuaste, dijo ella firmemente. Cuando más importaba, cuando ella necesitaba que fueras fuerte, elegiste su seguridad sobre tu comodidad. Eso requiere coraje que la mayoría de nosotros no tiene. Estas conversaciones me enseñaron algo importante. Muchas personas quieren hacer lo correcto, pero no saben cómo navegar las complejas emociones y relaciones involucradas en confrontar el abuso. Necesitan ejemplos de personas ordinarias que encontraron coraje extraordinario, no porque fueran naturalmente valientes, sino porque algo que amaban más que su propio miedo estaba en juego. Un año después de que Emma vino a vivir conmigo, fui invitada a hablar en una sesión de capacitación para trabajadores sociales en el Centro de Defensa Infantil.
James Rodríguez me había pedido que compartiera mi perspectiva como un miembro de la familia que había defendido con éxito a una víctima infantil. De pie en esa habitación llena de profesionales, mirando rostros que habían visto todas las variaciones de disfunción familiar y abuso infantil, me sentí simultáneamente intimidada y decidida. Estas personas trataban con casos como el de Emma todos los días. ¿Qué podía decirles posiblemente que no supieran ya? Pero mientras compartía mi historia, los años de instintos ignorados, el miedo al rechazo familiar que casi le costó a Emma su seguridad, el momento en que el amor superó el miedo, vi reconocimiento en sus rostros. No solo comprensión profesional, sino resonancia personal. Durante el período de preguntas después, una joven trabajadora social levantó la mano. ¿Qué les diría a otros abuelos que sospechan abuso pero tienen miedo de denunciarlo? Pensé en todas las mujeres en mi grupo de apoyo, en los años que había pasado paralizada por el miedo, en el costo del silencio versus el costo de hablar. Les diría que los niños no pueden esperar a que superemos nuestros miedos, dije. Les diría que perder relaciones construidas sobre manipulación y permisividad no es realmente una pérdida, es una liberación. Y les diría que sus nietos necesitan que sean héroes, más que necesitan que sean pacificadores. Otra mano se levantó. ¿Cómo ayudamos a los miembros de la familia a reconocer los signos de este tipo de manipulación y explotación? Enséñales a reconocer los patrones, respondí. La forma en que el amor se vuelve transaccional. La forma en que las preocupaciones son descartadas como exageración o declive mental. La forma en que las emergencias familiares siempre parecen requerir el rescate financiero de la misma persona. Ayúdales a entender que el amor real no se siente como caminar sobre cáscaras de huevo, y la familia real no exige silencio sobre el abuso a cambio de pertenencia. Después de la sesión de capacitación, varios de los trabajadores sociales se me acercaron en privado. Compartieron historias sobre sus propias familias, padres que estaban siendo explotados financieramente, niños cuyas lesiones planteaban preguntas que nadie quería hacer, parientes cuyas demandas de ayuda se habían vuelto manipuladoras y abrumadoras. Es diferente cuando es tu propia familia, admitió uno de ellos. Toda esa capacitación profesional sale por la ventana cuando es tu madre o tu hermana o tu sobrino quien necesita que veas la verdad. La invitación para hablar llevó a otras. Centros comunitarios, grupos de iglesias, organizaciones de servicios para personas mayores. Todos querían escuchar a alguien que había navegado el complejo terreno de la disfunción familiar y emergido con dignidad y relaciones intactas. Comencé a entender que mi historia no se trataba solo de curación personal. Se trataba de modelar una forma diferente de responder a la manipulación y el abuso dentro de las familias. Emma a menudo me acompañaba a estas presentaciones, a veces compartiendo su propia perspectiva sobre lo que se sentía tener a alguien que finalmente escuchara su verdad. Su presencia era poderosa en formas que iban más allá de las palabras. Ver a una niña que era saludable, feliz y claramente amada, hacía que las apuestas de la defensa familiar fueran concretas y personales para los miembros de la audiencia. Cuando la abuela Helen eligió creerme a mí en lugar de las historias de mi papá sobre accidentes, me salvó la vida. Emma le diría a las audiencias con una claridad que desmentía su edad. A veces las personas que nos lastiman son personas que se supone que debemos amar, y eso hace que sea realmente difícil para los adultos ver la verdad. Pero los niños necesitan adultos que la vean de todos modos. Su voluntad de hablar públicamente sobre su experiencia era en parte terapéutica. Su consejera la animaba a compartir su historia como una forma de procesar el trauma, pero también era educativa. Los adultos que escuchaban a una niña articulada describir la experiencia de ser abusada y no creída por la mayoría de su familia tenían menos probabilidades de descartar preocupaciones similares en sus propias vidas. Las presentaciones también me conectaron con otros defensores, otros abuelos que habían tomado decisiones difíciles similares, otros profesionales que entendían los desafíos únicos de la defensa basada en la familia. Aprendí sobre recursos legales que no sabía que existían, servicios de apoyo que podían ayudar a las familias a navegar el complejo proceso de denunciar abuso,
intervenciones terapéuticas que abordaban el trauma específico de ser traicionado por padres o cuidadores. Una noche, mientras Emma y yo caminábamos a casa desde la biblioteca a través de nuestro vecindario de Queens, me preguntó algo que claramente había estado en su mente durante un tiempo. Abuela, ¿extrañas a papá de alguna manera? ¿Extrañas cómo eran las cosas antes de los tribunales y los trabajadores sociales y todo? Era una pregunta justa, y una que merecía una respuesta honesta. Extraño al niño pequeño que tu papá solía ser, le dije. Extraño creer que todavía era ese dulce niño que me contaba todos sus secretos y me abrazaba como si yo fuera la persona más importante en su mundo. Pero Emma, él ya no era esa persona. Tal vez nunca lo fue realmente. Y yo solo quería creerlo tan desesperadamente que ignoré las señales de que se había convertido en alguien peligroso. ¿Crees que alguna vez nos amó? La pregunta me rompió el corazón, porque no podía darle la seguridad que estaba buscando. La verdad era complicada y dolorosa, pero seguía siendo verdad. Creo que amaba la idea de tener personas que siempre lo perdonarían, siempre lo ayudarían, siempre harían excusas por su comportamiento. Pero eso no es lo mismo que amarnos por quienes realmente somos. El amor real no requiere que permanezcas callada sobre ser lastimada. El amor real no exige que elijas entre decir la verdad y pertenecer a la familia. Caminamos en cómodo silencio por un tiempo, pasando los puntos de referencia familiares de nuestra vida compartida, la bodega donde comprábamos leche, el parque donde Emma jugaba después de la escuela, la parada de autobús donde esperábamos juntas en las mañanas cuando la acompañaba a la escuela. Me alegro de que hayas elegido la verdad, dijo finalmente, aunque fue aterrador, y la gente dijo cosas malas sobre ti. Me alegro de que me hayas elegido a mí. Siempre te elegiré, cariño. Y siempre elegiré la verdad, incluso cuando sea difícil. Esa conversación me recordó algo que había aprendido durante el último año de transformación. La curación no es un destino, es un proceso continuo de elegir el coraje sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el miedo. Cada día traía oportunidades para practicar esas elecciones de pequeñas maneras, estableciendo límites con vecinos intrusivos, negándome a involucrarme con miembros de la familia que querían debatir mis decisiones, manteniendo la estabilidad y seguridad de Emma incluso cuando requería energía o recursos adicionales. La temporada navideña trajo desafíos particulares. La Navidad siempre había sido un tiempo cuando la disfunción familiar se magnificaba, cuando la presión por mantener tradiciones y apariencias a menudo anulaba las preocupaciones por la salud emocional real y la seguridad. La primera Navidad de Emma conmigo fue una oportunidad para crear nuevas tradiciones que priorizaran la alegría y la autenticidad sobre la obligación y la actuación. En lugar de las elaboradas y costosas celebraciones que alguna vez había orquestado para tratar de comprar la felicidad de mi familia, Emma y yo planeamos actividades simples que ambas disfrutábamos genuinamente. Horneamos galletas no porque se esperara, sino porque nos gustaba el proceso de medir ingredientes y lamer la masa de las cucharas juntas. Decoramos nuestro árbol con adornos que Emma hizo en la clase de arte y fotos de nuestros recuerdos favoritos del año pasado. Vimos películas navideñas y leímos historias navideñas, y hablamos sobre qué tradiciones queríamos mantener, modificar o abandonar por completo. Esto se siente diferente de antes, observó Emma, mientras nos sentábamos en el sofá la mañana de Navidad, rodeadas de modestos regalos que habíamos elegido cuidadosamente una para la otra. Se siente más como amor, supongo, en lugar de como un espectáculo que teníamos que presentar. Su observación era profunda. Gran parte de lo que había pensado que era cercanía familiar había sido en realidad actuación, producciones elaboradas diseñadas para crear la apariencia de amor y conexión sin abordar la disfunción subyacente que hacía imposible la verdadera intimidad. Esta Navidad más tranquila y simple era en realidad más rica emocionalmente porque estaba construida sobre afecto genuino, en lugar de obligación y manipulación. Para la primavera, Emma había estado viviendo conmigo por casi un año, y los cambios en ambas eran notables. Ya casi nunca se despertaba de pesadillas. Sus calificaciones habían mejorado significativamente, había hecho amigos en la escuela
y se había unido al club de arte, donde sus maestros elogiaban su creatividad e inteligencia emocional. La niña temerosa e hipervigilante que primero había traído a casa desde el hospital había florecido en una joven segura que sabía que era valorada, protegida y amada incondicionalmente. Por mi parte, la transformación fue igualmente dramática. La ansiedad crónica que me había plagado durante años se había levantado mayormente. Dormía mejor, comía mejor, y me movía a través de mis días con un sentido de propósito y contentamiento que nunca había experimentado antes. El estrés financiero que alguna vez había consumido mis pensamientos se había aliviado significativamente. Sin las constantes demandas de Michael y Jennifer, mi modesto ingreso del Seguro Social era suficiente para nuestro simple estilo de vida. Más importante, el peso emocional de manejar constantemente las crisis y manipulaciones de otras personas se había ido, dejando espacio para la creatividad, la amistad y la verdadera paz. La doctora Walsh, que había continuado reuniéndose conmigo periódicamente, observó durante una de nuestras sesiones que mi viaje representaba una especie de historia de mayoría de edad tardía. Has descubierto quién eres cuando no estás definida principalmente por tus relaciones con otras personas, señaló. Muchas personas nunca tienen la oportunidad de descubrir de lo que son capaces cuando no están gastando toda su energía manejando la disfunción. El grupo de apoyo al que me había unido también había evolucionado. Varios de los miembros originales habían hecho cambios significativos en sus propias relaciones familiares. Rosa había establecido firmes límites financieros con su hijo adicto al juego y estaba reconstruyendo lentamente su seguridad económica. La señora Chen se había reconectado con su nieto después del arresto de su padre por violencia doméstica. Dorothy se había mudado más cerca de su bisnieta y se había convertido en una parte activa de su equipo de cuidado después de que sus preocupaciones sobre el padrastro fueron validadas por un consejero escolar. También habíamos dado la bienvenida a nuevos miembros. Mujeres en varias etapas de reconocer y abordar la disfunción familiar. Algunas estaban lidiando con explotación financiera, otras con manipulación emocional, otras más con preocupaciones sobre abuso o negligencia de nietos. Nuestras reuniones se habían convertido en una especie de campo de entrenamiento informal, donde la experiencia y la sabiduría se compartían, donde las mujeres aprendían a confiar en sus instintos y encontrar sus voces. Lo que he aprendido, le dije a una recién llegada al grupo una noche, es que proteger a las personas que amamos a veces requiere que dejemos de proteger a las personas que les hacen daño. Y a veces son las mismas personas, lo que hace que la elección sea desgarradora. Pero los niños no pueden esperar a que resolvamos nuestros sentimientos conflictivos sobre sus abusadores. Esa primavera también trajo contacto inesperado de partes de mi familia, de las que no había tenido noticias desde la batalla por la custodia. Lisa, mi hija menor, llamó desde California después de meses de silencio. «Mamá, he estado pensando en lo que pasó», dijo cuidadosamente. «Sobre Emma y Michael y todo. Quería disculparme por no tomar en serio tus preocupaciones». La disculpa fue bienvenida, pero había aprendido a escuchar sustancia en lugar de solo sentimiento. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Mi amiga Sara, no mi hermana Sara, sino mi amiga, pasó por algo similar con su cuñado. Los servicios de protección infantil se involucraron, y resultó que sus instintos habían sido correctos todo el tiempo. Me hizo darme cuenta de que tal vez no estabas confundida o exagerando. Tal vez eras simplemente la única lo suficientemente valiente para hablar. Era un comienzo, pero había aprendido a ser cautelosa con los intentos de reconciliación que no iban acompañados de responsabilidad o comportamiento cambiado. Lisa, aprecio tu disculpa, pero necesito que entiendas que mi relación contigo en el futuro depende de tu capacidad para respetar las elecciones que he hecho y los límites que he establecido. No volveré a ser el miembro de la familia que absorbe los problemas de todos los demás, mientras mis propias preocupaciones son descartadas. Entiendo, dijo, y sonaba como si lo decía en serio. Me gustaría conocer a Emma, si está bien, y me gustaría ser parte de tu vida de una manera saludable. Reconstruir relaciones con miembros de la familia que inicialmente no habían sido comprensivos requería una navegación cuidadosa. Insistí en contacto gradual.
límites claros y demostración continua de que los patrones de desestimación y manipulación habían cambiado genuinamente. La primera visita de Lisa con Emma y conmigo fue breve y estructurada. Un almuerzo en un restaurante neutral, donde todos podíamos evaluar niveles de comodidad sin la presión de una interacción prolongada. Emma tenía curiosidad por esta tía que apenas recordaba, pero también apropiadamente cautelosa. Sus experiencias le habían enseñado a prestar atención a cómo los adultos la trataban a ella y entre ellos, a notar discrepancias entre palabras y acciones, a confiar en sus instintos sobre seguridad y respeto. «Parece agradable», dijo Emma después de que Lisa se había ido, «pero quiero asegurarme de que realmente entiende lo que pasó y por qué tuviste que protegerme». Su sabiduría continuaba asombrándome. A los 9 años, Emma había desarrollado habilidades sofisticadas para evaluar relaciones y proteger su propio bienestar emocional. Había aprendido que el amor no debería requerir que ignorara sus propias necesidades o minimizara sus propias experiencias. Había aprendido que las relaciones saludables se construían sobre respeto mutuo y cuidado genuino en lugar de obligación y culpa. A medida que nuestro primer año juntas llegaba a su fin, reflexioné sobre cuán completamente mi comprensión de la familia, el amor y la fuerza personal se había transformado. La mujer que había comenzado este viaje aterrorizada de estar sola, había descubierto que había una profunda diferencia entre estar sola y sentirse solitaria. Había estado rodeada de personas durante décadas, mientras me sentía fundamentalmente aislada e incomprendida. Ahora, con mi círculo más pequeño pero más saludable de relaciones, me sentía genuinamente conectada y apoyada. Emma y yo habíamos creado algo que nunca había experimentado antes, una familia basada en la elección en lugar de la obligación, construida sobre la verdad en lugar de la conveniencia, sostenida por afecto genuino en lugar de manipulación y culpa. Era más pequeña de lo que alguna vez había considerado mi familia, pero era inmensurablemente más fuerte, más saludable y más amorosa. La noche antes de nuestro primer aniversario de vivir juntas, Emma me preguntó si podía escribirme una carta. Había estado trabajando en sus habilidades de escritura en la escuela y quería practicar expresando pensamientos complejos en papel. «Querida abuela Helen», me leyó de su nota cuidadosamente impresa. «Gracias por salvarme. Gracias por creerme cuando nadie más lo haría. Gracias por ser valiente incluso cuando era aterrador. Gracias por mostrarme cómo se ve realmente el amor». Solía pensar que el amor significaba guardar secretos y estar callada cuando las personas te lastiman. Ahora sé que el amor significa mantener a las personas seguras y decir la verdad, incluso cuando es difícil. Eres la mejor abuela del mundo, y estoy orgullosa de ser tu nieta. Con amor, Emma. Si alguna vez has vivido, o conocido a alguien que vivió, algo como esto, la lenta erosión de la autoestima, la explotación financiera disfrazada de necesidad familiar, el miedo a establecer límites porque la soledad se sentía peor que el abuso. Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa, y tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar su propio coraje. Tal vez estás viendo este video porque te reconoces en mi historia. Tal vez te estás preguntando si el trato que estás recibiendo de miembros de la familia es normal, saludable o amoroso. Tal vez te estás preguntando si hablar sobre sospecha de abuso vale la pena el riesgo de perder relaciones que se sienten preciosas a pesar de su toxicidad. Quiero que sepas que tus instintos probablemente están en lo correcto. Esa voz dentro de ti que dice, «esto no es normal» o «esto no se siente como amor», vale la pena escucharla. Los pequeños compromisos que haces todos los días para mantener la paz, los límites que no estableces para evitar conflictos, las verdades que no dices para prevenir el abandono, todas estas elecciones tienen consecuencias no solo para ti, sino para las personas vulnerables en tu vida que necesitan defensores, más que necesitan silencio. Y si encontraste fuerza en mi historia, si reconociste tu propio viaje hacia la liberación y la autoestima en estas palabras, por favor da me gusta a este video y suscríbete. Juntos, podemos crear una comunidad de personas que eligen la curación sobre la armonía, la verdad sobre la comodidad, y el amor que empodera en lugar del amor que explota.
Sanamos juntos, una historia a la vez, un límite a la vez, una nieta rescatada a la vez. La transformación es posible, el coraje está dentro de ti. Y nunca eres demasiado viejo, nunca estás demasiado involucrado, nunca tienes demasiado miedo para elegirte a ti mismo y a las personas que más necesitan tu protección. Tu voz importa, tu verdad importa, tus límites importan, y en algún lugar, tal vez más cerca de lo que piensas, alguien está esperando a que seas lo suficientemente valiente para hablar por ellos de la manera en que finalmente hablé por Emma. La puesta de sol se ve diferente cuando la estás viendo desde un lugar de paz en lugar de dolor, desde la libertad en lugar del miedo. Y te prometo que vale cada conversación difícil, cada relación perdida, cada momento de incertidumbre que toma llegar allí. Tú también mereces esa puesta de sol.